Si recordáis el jueves pasado, estuvimos repasando rápidamente el capítulo 7, la segunda parte, y estuvimos adentrándonos en el capítulo 8. Para vivir la vida abundante que el Señor tiene para nosotros, la vida cristiana victoriosa, necesitamos revelación, fe y aprender a tratar con la carne. Para el VCV necesitamos el RFC. Así que nos adentramos en el capítulo 8, entendiendo que el apóstol Pablo nos va a enseñar ahora cómo vivir y cómo heredar de forma práctica esta vida abundante. Todo lo que se nos ha estado prometiendo y que se ha ganado y que es legal, cómo llevarlo a la práctica de nuestras vidas y cómo mantener a ese enemigo que está dentro de nosotros, que es la carne, a raya, para que no estropee todo lo que el Señor ha ganado por nosotros. Y hablamos de cómo el Espíritu Santo iba a ser un factor fundamental en lo que es la parte del vivir diario en nuestras vidas. Por eso el Señor lo dejó, ¿verdad? Por eso el Señor dejó el Espíritu Santo para que fuera nuestro ayudador, para que nos acompañara, para que fuera nuestro tutor. El Señor no nos apuntó a una escuela, no nos apuntó a un seminario, ni siquiera nos entregó unos libros, sino que nos dejó a Dios mismo, Espíritu Santo, a nuestro lado, para que nos ayude a caminar. Y hablamos de cómo Él va a ser nuestra libertad, nuestra fuerza, nuestra victoria, nuestra guía, nuestro testimonio de filiación, nuestra ayuda y nuestro intercesor que intercede por nosotros y a través nuestro. Y hablamos también, mencionamos que Jesús pagó para que fuéramos llenos del Espíritu Santo. Jesús pagó por tu llenura, hermano, por mi llenura del Espíritu Santo. No hacemos ningún favor a Jesús cuando somos poco ambiciosos, si podría decir esa palabra, con el tipo de vida que llevamos. No estamos demostrando humildad ni le estamos haciendo ningún favor. Al revés, estamos viviendo por debajo de los recursos que Él ha ganado por nosotros. Comenzamos el capítulo 8 con el versículo 1, con esta conexión entre lo anterior y lo que viene ahora, resaltando y volviendo a poner de manifiesto que es por estar en Cristo Jesús que estamos libres de condenación. Esto es básico, es fundamental, lo va a repetir aquí, lo ha venido diciendo todo este tiempo, pero es muy importante, sobre todo después de haber escuchado en el capítulo 7 las luchas que se tienen para no tirar la toalla, para no abandonar. Recordar que nuestra salvación y no condenación están basadas en el sacrificio de Cristo y que en Él tenemos victoria y tenemos la posibilidad de caminar en el Espíritu. Ahora también explicamos un poquito la segunda parte del versículo, que si bien Él será pertinente, pero aquí debe ser interpretada correctamente. Ciertamente, dice David Guzik, un comentarista, si bien es cierto que aquellos que están en Cristo no deberían ni consistentemente andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, pero esta no es una condición para su estatus de ninguna condenación. Nuestra posición en Jesús es la razón de nuestra posición de ninguna condenación. Es más, es importante resaltar que dice para los que están en Jesús. Y esto es algo clave en todo el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Pablo. El estar en Jesús es muy importante, porque al estar en Jesús estamos en su santidad, estamos en su victoria, estamos en su libertad. Igual que el Padre no condena a Jesús, no condena a los que están en Jesús. Igual que el Padre, para el Padre, todo lo que ha hecho Jesús ya complace su corazón y su justicia. Así ocurre para los que están en Jesús. Por lo tanto, antes de entrar con el Espíritu Santo, vemos que Pablo vuelve a marcar nuestra mirada y nuestro foco en la exaltación de Jesús. Sin embargo, también es cierto que sigue adelante. Dice, no hay condenación, ahora pues ninguna condenación hay, y el sentido de hay ahí es un sentido de pesa sobre aquellos que están en Jesús. Y cuando dice están, habla de una pertenencia y habla de estar unidos, viviendo en Él. No es un estar solamente posicional, es un estar vivencial. No solamente estamos en Jesús por lo que Él hizo y porque lo hemos hecho Señor de nuestras vidas, sino que cada día lo vivimos en Jesús. Y esto hace una gran diferencia. Los que estamos en Jesús podemos ser castigados por el Padre, pero no somos condenados por el Padre. Es una gran diferencia. Es más, si nos castiga es porque nos considera sus hijos. Si no, directamente nos condenaría y nos abandonaría, como decía en Romanos 1, a nuestras propias pasiones y a nuestra propia locura. Ahora bien,
Si nosotros estamos en Jesús, ¿qué es lo que implica eso? Que Jesús está en nosotros. ¿Sí o no? Nosotros estamos en Él, Él está en nosotros. Le decimos a los niños, niños, has recibido al Señor Jesús en tu corazón. Ahora, como uno de mis hijos mini teologuillos que me han salido, me decía el otro día, si está en mi corazón, ¿cómo está en el cielo? Claro, la respuesta nuestra es porque está por medio de Él, el Espíritu Santo. Entonces, y es correcto, porque de hecho Él se fue al cielo y Él nos dejó a nosotros el Espíritu Santo y nos dijo que estaría con nosotros, pero cuando llegara el tiempo de la promesa, estaría en nosotros. Entonces, sí, Jesús está en nuestro corazón, pero ¿está por quién? A través del Espíritu Santo. Por lo tanto, decir que yo estoy en Jesús, posicionado en Jesús, es también decir que el Espíritu Santo está en mí. Por lo tanto, entendemos un poquito más por qué ese copista metió esa parte ahí, de que los que están en Jesús y no tienen condenación andan conforme al Espíritu, porque es una consecuencia de. Porque si yo estoy en Jesús, el Espíritu Santo está en mí. Entonces yo ahora puedo caminar en el Espíritu. Tengo ese derecho que Él ha ganado para mí, que Él está en mí. Dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por medio, ha dicho, de Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto es un conflicto de leyes. Eso es como cuando ves un avión despegar y ves claramente peleando la ley de la gravedad contra la ley de la ley de la aeronáutica y de la propulsión, ¿verdad? Hay una ley que dice para abajo, pero hay otra ley que dice, hombre, si tienes unos motores y unas alas así, para arriba. Es un conflicto de leyes. La ley del Espíritu de vida y la ley de muerte que ha sido vencida, pero que queda la carne. Nosotros decidimos a qué ley servimos. Nosotros, al tener el Espíritu Santo en nosotros, podemos vivir, debemos vivir, hemos de vivir bajo la ley de vida en Cristo Jesús. Sigue diciendo el versículo siguiente, porque lo que era imposible para la ley, vuelvo a recalcarlo, hemos estado hablando de esto, por cuanto era impotente por la carne, ya hemos hablado de esto, la ley te daba el diagnóstico, pero no te daba el poder, la medicina para poder salir de ese estado. Al haber una carne ahí, un lugar para el pecado, era impotente. La ley es impotente para cambiar nuestras vidas. La ley es poderosa para indicar el pecado y traer y llevarnos a Cristo, pero no es poderosa, no tiene el poder. Porque la ley no fue dada para sacar a la gente del pecado, la ley fue dada para enseñar a la gente el pecado, para llevarlos a Cristo. Porque si por la ley pudiéramos salir del pecado, nunca iríamos a Cristo. Saldríamos nosotros mismos del agujero por nuestra propia capacidad de cumplir la ley. La ley nunca fue dada para sacar a nadie de la condenación, fue para enseñarnos el camino a Cristo. Para darnos la victoria en la carne, el Señor tenía que ganarla en la carne. Por eso vino en semejanza de carne. Y condenó al pecado en la carne. ¿En qué carne? En la suya. Porque la cruz del Calvario no fue un invento, no fue una fantasía, no fue una representación teatral, no fue un espejismo donde ya el espíritu se había ido y había quedado un cuerpo solo. No, era Jesús sufriendo en su carne lo que nosotros merecíamos sufrir en nuestra carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, este era el texto, despistado, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia de la ley se cumpliese en nosotros, para que quedara satisfecho a nuestro favor todos los requerimientos que la Torá pedía. Eso es lo que hizo por nosotros Jesús. Que no andamos, que no vivimos, que no nos comportamos según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí tiene un sentido de seguir o inclinarse a algo con la conducta. Lo que no vivimos en nuestras vidas de acuerdo con lo que desea nuestra vieja naturaleza, sino de acuerdo con lo que el Espíritu quiere. Ahí está la clave. ¿A qué ley vamos a responder? ¿A qué inclinación vamos a responder? Tenemos una inclinación fuerte dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Una inclinación, una fuerza, un deseo, un querer. Y luego tenemos otras inclinaciones, otras tendencias, que ya sabemos que han quedado ahí, y son la carne. La pregunta es, ¿a cuál vamos a seguir?
¿A cuál le vamos a prestar atención? ¿A cuál le vamos a hacer caso? ¿Vamos a caminar siguiendo el Espíritu o vamos a ir siguiendo lo que nos pide la carne? Esa es la pregunta. Porque el Espíritu sí está dentro de nosotros, poniendo el deseo, pero también hay una carne. Depende de nosotros a quién vayamos a responder. Dice, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Fijémonos que en el versículo 4 nos ha hablado de un verbo que es andar, que no andamos conforme a la carne, ¿verdad? Andar. Y ahora nos habla de otro verbo que es pensar. Son dos verbos muy cotidianos. Andar es cómo nos comportamos, cómo vivimos el día a día. Y pensar es cuál es nuestra mentalidad, en qué invirtiemos nuestro pensamiento. Nosotros podemos decidir pensar en las cosas de la carne, alimentar el deseo de la carne, o pensar en las cosas del Espíritu y alimentar el deseo del Espíritu. Cuanto más alimentamos el pensamiento según el Espíritu, más caminamos en el Espíritu. Cuanto más pensamos en la carne y más tiempo gastamos, más fuerza en nuestro pensamiento en la carne, más caminamos en la carne. ¿Sí o no? Seguimos. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. El Espíritu Santo nos da la capacidad para amar a Dios, para amar al prójimo, pero nosotros tenemos que decidir si nuestra mente va a estar en eso o no va a estar en eso. Si vamos a estar conformándonos a los deseos de la carne o a los deseos del Espíritu. Aquí en la mente se produce el conflicto de deseos. Aquí, antes de pecar con el cuerpo, se peca con, por lo tanto la batalla antes de ganarla con el cuerpo hay que ganarla. Por lo tanto, renovar la mente es muy, muy, muy importante. Porque cuando nuestra mente es puramente carnal, puramente mundana, o sea, aunque tenemos unos conocimientos y una herencia de lo que Cristo ha ganado, en términos prácticos nuestro pensamiento es todo lo que es carnal. Todo lo que, no, carnal no significa algo súper malo, es cualquier cosa que me incita y que me lleva hacia el pecado. Y ahí estoy meditando, y ahí estoy pensando, y ahí estoy viviendo. Al final, mi comportamiento va detrás. Sin embargo, si lo ponemos en el Espíritu, ahí va mi comportamiento detrás. Seguimos un poquito. Número 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Primer verbo que habíamos dicho era andar. Segundo verbo era pensar. Y ahora este siguiente verbo es ocuparse. ¿Sí o no? ¿Dice eso? Ocuparse. Y ocuparse tiene un sentido de inclinarse a propósito, proyectarse, hacer una inclinación mental al. Estoy ocupado en este asunto. He puesto mi mente, mi enfoque, mis pensamientos en ese asunto. Yo me voy a ocupar con mi mente y eso luego va a repercutir en que camine en ese asunto. Pero hay un sentido de en qué ocupo, en qué me ocupo. Me ocupo en el Espíritu, en lo que el Espíritu me dice, en lo que el Espíritu me lleva, me pone dentro del corazón las tendencias que tengo espirituales, que sé que son de acuerdo con la palabra de Dios, o me ocupo de la carne. De la carne también en un sentido de lo natural. Lo natural. Simplemente, al final, mi mente no es gobernada por el Espíritu, es gobernada por la carne. Dice que el ocuparse de la carne es muerte, termina en muerte. Al final, ¿a dónde lleva la carne? A la muerte. Al final, al ocuparse de la carne, lo que llega es el enfriamiento, la separación. Sí, aquí seguimos teniendo en nuestra parte racional todo muy claro, pero al final nos hemos enfriado. ¿Por qué? Porque no nos ocupamos, no pensamos, no caminamos conforme al Espíritu, sino que nos ocupamos, pensamos, caminamos conforme a la carne. Hermanos, ¿de quién es decisión eso? Nuestra. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, no es nuestro reemplazo. Él nos ayuda a, es más, en términos prácticos, él pone todo, pone la parte mayoritaria, Él es el que tiene el poder, pero Él todavía respeta que son decisiones nuestras, porque de hecho nos lo está diciendo a nosotros. No le está diciendo a Pablo el Espíritu Santo, por favor, ocúpate en el Espíritu. No, nos lo dice a nosotros, a los creyentes. Sin embargo, ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa, la carne, controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a vida y paz. Control, sí, control. Que tome dominio sobre nuestra mente y sobre nuestros pensamientos. Correcto. La carne
ansía la muerte, ansía el pecado. El Espíritu Santo en nosotros ansía a Dios. Es eso que se levanta de busca a Dios, estate con Dios. Eso no agrada a Dios. Camina así. Así no camina una persona que es el Espíritu Santo en nosotros. Lo otro es, total, todos somos humanos, todos somos de barro, que tira la primera piedra que esté fuera de... No, y vamos detrás. Y esto es un proceso, porque dice que el ocuparse de la carne es muerte. Ahora, ¿cuánta gente tú has visto que se ocupa de la carne y caiga muerta así? Ninguno, ¿no? ¿Cuánta gente has visto que se ocupe de la carne y de repente se enfría así, al día 2? No, es un proceso. Es un proceso. Seguimos, versículo 7. Porque los designios, te lo explica aquí el apóstol Pablo, los designios, qué palabreja, designio, ocupación, proyecto, tendencia, inclinación mental, ¿te acuerdas? Lo estábamos diciendo antes. El designio, el ocuparse, de hecho la palabra que usa entre ocuparse y designio es muy similar. El ocuparse, el designio, la ocupación de la carne es enemistad con Dios, contra Dios. Porque no se sujeta a la ley ni puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque si en la carne, el designio de la carne es contra Dios, vivir debajo de los designios de la carne es vivir contra los designios de Dios. Por eso no agradamos a Dios cuando vivimos según los designios de la carne. Son enemistad contra Dios. Oposición. La carne necesita ser matada. A la carne no hay que convencerla. Mira que... No, pero el Señor, bueno, tú sabes que no. La carne no se puede razonar con ella. La carne hay que matarla. ¿Cómo las matamos? Con una palabreja tremenda en el Espíritu Santo. No pienso en eso. No ocupo mi mente en eso. No ando en ese camino. Por el contrario, sí pienso en eso. Sí respondo a ese llamado. Sí respondo a esa inclinación. Sí ocupo mi mente en esto. Sí camino en esto. Cuando lo haces una vez, y otra vez, y otra vez, cada vez la carne tiene menos capacidad de reclamo y el espíritu más capacidad de reclamo. ¡Ah, que ese es un superhombre! No, es una persona que está muy habituada a poner su carne en sujeción. Como diría Pablo, hablando alegóricamente, a mantener cuerpo a raya. Cuando dice mantengo mi cuerpo en servidumbre, son personas que, y por el contrario, cuando decimos, es que no hay quien pueda con mi carne, hermano, si tú supieras la carne que yo tengo, hermano, es que es muy difícil. No, lo que tienes es una carne súper alimentada. Porque tú tienes el mismo Jesucristo y el mismo Espíritu Santo. Lo que no has tratado es con la carne. Seguimos. Dice que no se sujeta, pero tampoco puede. Palabra puede ahí, ¿sabéis cuál es? La famosa dunamis, que es el poder, la dinamita. Precisamente el poder que nos da el Espíritu Santo para ser testigos. Ese poder no lo tiene la carne, por lo tanto ni se sujeta ni puede. Si las tendencias de la carne son enemigas de Dios, vivir en la carne nunca podrá agradar a Dios. Por lo tanto, se puede vivir en la carne como cristianos. De hecho, cada vez que pecamos, actuamos en la carne. Por eso desagradamos a Dios. Seguimos. Vivir conforme a los dictados, dice otra traducción. ¿Qué dicta tus pensamientos y tus acciones? ¿Quién manda en nuestra vida? ¿Quién manda significa a quién haces caso? ¿A quién hago caso? ¿Quién dicta mis pensamientos? ¿El espíritu o la carne? ¿A qué le hago caso? En términos prácticos, ¿quién gobierna? O sea, si el espíritu dice por aquí y mi carne dice por acá, al final ¿a quién le hago caso? De eso depende todo. Así que cuando llega el pensamiento, cuando llega el deseo, cuando llega la inclinación, pásalo por el filtro y si no es del Espíritu Santo, deséchalo. Y cuando lo hagamos una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, cada vez el deseo va a ser inferior. Haz esto. ¿Esto es tuyo, Señor? ¿Esto te honra? ¿Esto es amar a Dios y a mi prójimo? No. Fuera. No, es que no. Fuera. Haz esto. Espérate. Filtro. No. Y el Espíritu Santo, ven por aquí. Sígueme por aquí. Haz esto que te estoy diciendo. Mira, por aquí. Sí. Seguimos. Nos habíamos quedado en el 8. 9. Mas vosotros no vivís según la carne. O por lo menos no debéis. Porque ya nos ha dicho que se puede. No vivís según la carne. Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Volvemos a lo que decíamos antes. Si estamos en Cristo y somos de Cristo, tenemos por el Espíritu a Cristo morando en nosotros. ¿Cierto o no?
debido a que el Espíritu Santo está morando en cada creyente, hay un principio más alto y más poderoso dentro de nosotros que el principio de la carne. Por eso tenemos que entenderlo. A mí me gusta cuando dicen la expresión, hermano, la respuesta está en ti. Hermano, el poder está en ti. Y yo digo, amén, pero no se llama Daniel. Se llama Espíritu Santo. Pero sí, aquí dentro está. Porque si yo estoy en Cristo, Él está en mí, hay dentro un poder superior. Hay una tendencia superior. Todavía puedo elegir no vivir conforme a ella, pero tengo una tendencia, un poder superior. En términos prácticos, esto significa que no hay nada que la carne pueda apelar que tenga más fuerza que de lo que el Espíritu Santo nos puede apelar. Que el Espíritu Santo, ya no por la ley, sino por el amor a Jesucristo, nos puede traer un apelo mayor que cualquier otro apelo carnal que nos ponga la carne. Todavía tendremos que decidir. Pero a la hora de recibir, a la hora de tener, piensa en José. Acuéstate conmigo, Josué, le dice la mujer de Potifar. Apela, seguro. Apela por fuera, apela en su interior, seguro. Ahora él dice, yo tengo algo que me apela más. ¿Cómo voy a hacerle yo esto a mi Dios y a tu marido? Choque de fuerzas. ¡Pum! Y él dice, no, a mí me apela más mi Dios que un rato con una mujer. Si es que el Espíritu está y está a los que estamos en Cristo. Número 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. La parte de la naturaleza que queda, ese cuerpo del pecado, cuerpo de la muerte, está. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Por lo tanto, tenemos la esperanza, versículo 10, de que en Cristo, aunque nuestro cuerpo físico muera por las consecuencias del pecado, tenemos vida en nuestro espíritu por el Espíritu Santo. Aunque el cuerpo todavía tiene las consecuencias de lo que fue el pecado, y aunque todavía la salvación de nuestro cuerpo completa no ha llegado, el Espíritu Santo vivifica nuestro espíritu. El Espíritu Santo vivifica nuestro hombre interior. Cuanto más atención, más caso ponemos en el Espíritu Santo, más fuerte se hace el hombre interior y más se debilita el pecado. Piensa lo siguiente. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él escogió a un grupo de discípulos más cercanos para que estuvieran con Él, ¿vale? Un grupo de discípulos para discipularlo. ¿Y eran cuántos? 12, ¿no? Me parece, ¿no? 12 eran. Yo no sé si estáis aquí o... Eran 12. Ahora, dice que los llamó ¿para qué? Para que estuviesen con Él, ¿vale? Entonces, Él se los lleva para que estén con Él. A partir de ese momento, donde Él va, ellos van. ¿Quién es su guía? Ellos. ¿Los deseos de quién importan? Del maestro. Maestro, ¿me apetece para allá? Sí, pero es para allá. ¿Me apetece ir a comer allí? No, pero ahora allí. ¿Por qué no paramos a hacer una paradita en la casa que tiene ahí en la playa? No, ahora toca ir a Samaria. Maestro, lo que me apela el cuerpo por esa gente que te han rechazado es que le caiga el fuego del cielo. No, pero a mí no me apela así. A mí me apela que sean salvos. O sea que ellos iban siguiendo, pensando lo que Él pensara, ocupándose de lo que Él se ocupara, andando lo que Él anduviese. Y ahora Él se va y nos dice que en su lugar va a dejar a otro como Él para que haga la misma función. Él tiene que estar en el cielo, no podría estar con todos a la vez, porque allí solamente pudo estar con un número limitado, en una región limitada, y ahora nos deja el Espíritu Santo para que pueda hacer la labor que hacía Cristo con todos. Entonces ahora el Espíritu Santo en nosotros nos guía como Cristo nos guiaba a sus discípulos. Entonces, cuando llega el conflicto de intereses, lo que le responderías al maestro, respóndeselo al Espíritu Santo. Si el maestro te dijera, vamos al culto, tú le dirías, no maestro, mira, es que la carne me apela. Sí, pero vamos al culto. O ¿qué pasa? Que cuando Jesús llamó a los apóstoles y ya estaban aquí en un nivel de espiritualidad tremendo y Pedro estaba ya como el Pedro de Pentecostés o el Pedro de crucificado al revés. No, luego le salían las cositas, ¿verdad? Y se notan. Ahora eso sí, como no mandaban ellos, ¿quién mandaba? El maestro. Con el Espíritu Santo es igual. Él nos ha dejado a un ayudador para que nos guíe, para que nos lleve.
Y es como tener a Jesús con nosotros, dentro de nosotros, al lado nuestra, según como lo quieras ver. Entonces, Él es el que guía. Entonces, ¿cuál es voy a repetir, y se nos va el tiempo para recalcar, ¿cuál es mi andar? Lo que el Espíritu Santo ande. ¿Dónde voy a caminar? ¿Cómo voy a vivir? Maestro, ¿a dónde voy? Maestro, se me ha levantado este deseo para allá. ¿Es tuyo? No. ¿Y el tuyo cuál es? Para allá. Para allá. ¿Cómo le dirías a Jesús? Y si Jesús te dijera, oye, estamos hablando, no, ¿por qué tal? Y Jesús te dijera, no hables así no se habla. ¿Qué le dirías? Bueno, Jesús, es que no le dirías eso, ¿verdad? Ni los apóstoles se lo decían, porque le tenían un respeto. Vete tú a saber lo que pensarían dentro de ellos, de hecho te lo dice. Discutiendo entre ellos cuál sería el mayor. Pero no se lo decían a la cara, dice, no se atrevían a decírselo, porque hay un respeto a Cristo. A lo mejor tenemos que aprender a respetar al Espíritu Santo. Y decir, Espíritu Santo, ayúdame a andar conforme a lo que tú me inclinas, hacia donde tú pones los deseos, porque Dios pone deseos. El Espíritu Santo pone deseos en los que son renovados. Eso es parte del hecho de haber nacido de nuevo. Hay una nueva naturaleza que grita, mientras que no la acallemos, grita los deseos. Entonces, Señor, ¿para dónde? Para allá. Bueno, yo voy. No te voy a decir que no a ti. ¿Cómo camino? ¿Cómo pienso? Así no se piensa, ¿eh? No, pero es que, sí, pero es que me entró un coraje. Así no se piensa. Señor, así no se piensa. ¿Cómo se piensa? En todo lo bueno, todo lo amable, todo lo honesto. Esto no es, así no se piensa. Señor, te respeto, te sigo, te hago caso. Bien hecho. Ven, adelante. Mira la carne, temblando está. Sí, pero me está costando un montón. Sí, igual que le costaban muchas decisiones a los apóstoles que Cristo tomaba. Y les costaba, pero lo respetaban. Entonces, ¿cómo andamos? ¿Cómo pensamos? ¿En qué ocupamos? ¿En qué nos ocupamos? ¿Os acordáis? El ocuparse del Espíritu de vida y paz. ¿En qué se ocupaban los apóstoles? En lo que decía el maestro que había que ocuparse. Cuando era tiempo de fiesta, fiesta. Cuando era tiempo de descansar, descansar. Y cuando era tiempo de descansar, llegaba la multitud y el maestro tenía compasión, decía, venga, voy a orar por ellos aunque sean las tantas. ¿Y qué hacían los otros? Donde el maestro se ocupa, ahí yo me ocupo. Oye, ellos podían haberse seguido ocupando de sus negocios, de sus familias, de sus cosas que, bueno, ellos tenían un llamado concreto, eran predicadores itinerantes, ¿vale? No estoy diciendo que ahora nos vamos a ir al medio del monte, pero me entendéis. Ellos podían estar ocupados en muchas cosas. De hecho, a veces se ocupaban. Bueno, Señor, y cuando venga tu reino, que a ver si viene ya, ¿no? ¿Quién va a estar a tu derecha? ¿Quién va a ser ministro? Oye, y al César hay que pagarle impuestos. Oye, y la comida, ¿tú sabes cuál es mi ocupación? Lo que hace mi padre, lo que dice mi padre. Yo tengo otra comida, yo tengo otra ocupación, bueno, pues no toca comer, toca la ocupación de Cristo. Andar, pensar, ocuparse, designios, proyectos, inclinaciones. Señor, Espíritu Santo, ¿cuál es tu proyecto? ¿Qué es lo que tú quieres hoy? Porque yo tengo un montón de ideas, pero yo quiero hacer lo que tú mandes hoy. Y con tu ayuda quiero someter mis proyectos, mis designios, mis intenciones a los tuyos. Último verbo, lo hemos visto en el versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Veremos más tarde que hay algunos verbos más, como por ejemplo el ser guiados, pero tiene que ver con todo esto y vamos a parar aquí. Si te ayuda, piensa en nuestra ilustración de cabecera, los ocupa, en el hecho de que una vez que hemos desocupado a la carne y hemos llamado a la policía y ha venido la policía y se ha sentado allí, a partir de ese momento, él va a decir, esa ventana, ciérrala. Echa el candado cuando te vayas. No, si hay un momento por el pan, echa el candado. Hazme caso a mí. Esa reja hay que ponerla. Son 200 euros en reja. Yo no tengo ahora mismo 200 euros, hay que poner una reja ahí. Y si te ayuda, piensa que cuando hablamos de Romanos 8 hablamos de vida. Y cuando hablamos de vida y de estos verbos, seguir, ser guiado, andar, pensar, ocuparse, proyectar, piensa en Jesucristo y sus discípulos. Así es como viven los que son guiados por el Espíritu, como eran los discípulos guiados por Cristo. Así es como vivimos nosotros. Así que en nuestro día a día nos planteamos, yo voy a vivir, pensar, ocuparme en lo que tú traes, en lo que tú levantas en mí, en lo que tú tiras, y todo lo que se levanta de la carne que se opone, es decir no. Veremos que la carne usa dos factores para coger fuerza. Factor número 1, los deseos. Factor número 2, los hechos. Dice hacer morir las obras de la carne
Y luego dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Porque es lo mismo que el otro lado, los deseos del Espíritu, la obra del Espíritu. Vivir conforme a la carne, vivir llevados por la carne, vivir entregándonos a los deseos, diciendo sí y a la obra de la carne, o vivir en lo que el Espíritu nos manda, nos llama, cada uno de nosotros tiene una voz interior del Espíritu Santo. Es esa voz del Maestro a través del Espíritu Santo en nosotros, si podría decirlo así. Nuestro Maestro Emmanuel II, Dios con nosotros, Dios en nosotros. Nosotros decidimos si vamos con esta ley que tiene fuerza, que tiene autoridad, si la vivimos, si la servimos, si la vamos detrás, o si le damos nuestra inclinación a la carne. Y cuando una persona aprende a vivir guiada por el Espíritu, en las obras del Espíritu, viviendo en el Espíritu, pensando como piensa el Espíritu, con los mismos propósitos, esa persona empieza a parecerse mucho, mucho, mucho a Jesús. Porque de hecho Jesús así lo hacía con su Padre y con el Espíritu. Jesús vivía según veía hacer el Padre y según el Espíritu le llevaba. ¿Os acordáis? Llevado al desierto por el Espíritu. Ya nos estaba poniendo la norma, ¿no? El ejemplo. Es más que una palabra profética. Es más que una reunión. Es un conflicto de intereses donde nosotros decidimos a quién le echamos cuenta en nuestra vida. Hubo algunos, en el testimonio, vuelvo al ejemplo de Jesús y cierro aquí, hubo algunos que Cristo los llamó y le dijeron no. Y otros que Cristo los llamó y dijeron sí. Pero hubo algunos que además se apuntaron y más tarde dijeron suficiente de hacerle caso al Maestro. Y ese es nuestro gran peligro como cristianos, el dejar de hacerle caso al Espíritu. Dejar de vivir bajo el Espíritu, dejar de pensar como el Espíritu nos motiva a pensar, dejar de ocuparnos del Espíritu. Porque eso es algo privado, es algo de la vida. Podemos seguir viniendo a los cultos, pero le estamos cada vez dando más fuerza a la carne. Porque no hay zona desmilitarizada, no hay punto medio. Cuanto más servimos al Espíritu, menos servimos a la carne. Cuanto menos servimos al Espíritu, menos somos guiados por el Espíritu. Piensa en Judas. Al lado de Pedro, hasta el final casi. Pedro seguía a Jesús, pensaba lo que Jesús quisiera que pensara, y si no, apártate de mí, Satanás. Pedro iba donde Jesús quería, pero Judas cada vez empezó a apartarse del Maestro, en su corazón, porque estaba al lado, y a cuestionarlo, y a separarse en su corazón. Así que te dejo con esto en esta tarde. Pienso que la mejor manera de vivir el Espíritu es cada vez apegarnos más al Espíritu. Como hacía Juan, a mí no me vale que dormí en la misma tienda, yo quiero dormir en la manta de al lado del Maestro. Así. A mí no me vale con que una vez tuve una experiencia pentecostal, no. Yo quiero vivir cerca del Espíritu.